De este lado están los conquistadores. Salamone fue un arquitecto, ingeniero. Referencia histórica de lo que fue el Fortín Pavón en su construcción original. Los invito a que pasen. Acá ocurre algo que evidentemente se pudo haber evitado y de hecho siente un tiro, muere el comandante. El comandante lo encuentra muerto. Hola gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Este no es un video más, sino que es un video especial lleno de historia. Presten atención y prepárense que estamos por conocer las obras del ingeniero Salamone y la historia del Fortín Pavón. Bueno gente, acá estamos llegando a la entrada de Saldungaray. Como les decía hoy, vamos a hacer una fotito de la entrada. Hermosas vistas por todos lados. Gente, acá estamos en la entrada, en el monumento a la entrada de Saldungaray, ¿sí? Y ahora nos va a contar un poco Sergio qué representa o qué es lo que graficaron en ese logo. Pues me lo estaba contando un poco a mí, le dije ya que está, contámelo y se lo contamos a la gente de paso. Así que Sergio, cuando quieras me explicás. Bueno, acá el logo representa, de este lado están los conquistadores, porque acá nomás está el Fortín Pavón. Y los conquistadores y los indígenas. Están los que eran dueños de las tierras, ¿no? Claro, sí, tenemos de este lado los indígenas, del lado derecho, y del lado izquierdo los conquistadores que, bueno, vinieron a apoderarse de la tierra de los indígenas. ¿Y vos qué decís, Sergio? ¿Podemos dar una vueltita por el fortín? Sí, como que no, ahora vamos a ir al fortín. De turismo para, bueno, informarnos un poco mejor y hacer la visita guiada al fortín para poder dar buena información, ya que me parece bastante interesante. Esto es como una segunda entrada, la verdad es que ya entramos, pero queríamos mostrarle cómo entramos, porque más que nada queremos agradecerle a la señora que trabaja acá en turismo, a Delia, o más conocida como Lita, me dijo. ¿Cómo? Lita. Bien, acá está. Así que bueno, gracias porque se ocupó también de conseguirnos una guía, que bueno, ahora nos va a contar un poco y vamos a poder verlo. Bueno, así que muchísimas gracias a ustedes por promocionar nuestro pueblo, por mostrarnos que nosotros los habitantes de aquí siempre tenemos ese corazón tan puesto en nuestro pueblo y nos gusta cuando alguien se interesa por lo nuestro. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Estamos entrando al Centro de Interpretación de las Obras de Salamone. Salamone fue un arquitecto, ingeniero, que hizo 70 obras públicas en 30 pueblos de la provincia de Buenos Aires. De esos 30 pueblos, Saldungaray es el único que tiene la obra pública completa del arquitecto Salamone. Tiene el portal del cementerio, que lo vemos en uno de los paneles allí. Sí, si quieren, mientras nos vamos acercando portal del cementerio, delegación municipal. Acá tenemos el portal del cementerio, que ahora vamos a ir a visitar también. Después me dijo... Aquí delegación municipal. Delegación muy buena, Mercado, matadero y la plaza. No tengo paneles en este momento de... No, tenemos una foto del matadero, sí, allá, y de la plaza, mirá. Bueno. 5 obras. Portal del cementerio, delegación, mercado, matadero y plaza. Bien. Ese sería el mercado. ¿Este? Sí. Acá tenemos el mercado, entonces. Este sería... Ah. Y acá de este lado tenemos una de las farolas de la plaza. Y acá. Y el mástil. El mástil que, bueno, las farolas, los bancos de la plaza, el mástil, todo obra de Salamone. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por el recorrido. Gracias a ustedes. Así que ahora vamos al fortín. Bien. A ver con qué nos sorprendemos ahí, ¿no, Sergio? Sí, con la buena historia del Fortín Pavón. Y bueno, ahorita nuevamente, muchas gracias. Qué lindo cuando uno trabaja de lo que le gusta porque lo hace de otra manera, ¿no? De corazón, exactamente. Sí. No, se nota cuando uno trabaja de lo que le gusta.
acá estamos adentro del predio de donde está recreado el Fortín, pero bueno, para dar una información precisa y como corresponde, aquí estamos Juan Dante, que muy amablemente nos va a contar un poco de la historia, así que bueno, bienvenido Dante al canal y muchas gracias por bueno, acercarse para contarnos la historia. Bien, ahora agradecidos somos nosotros y que es muy importante que esto se difunda, así que perfecto, así que quédate tranquilo que los agradecidos somos nosotros que nos hayan visitado. Bueno, bien, muchas gracias. Hoy en día, lo que ustedes se encuentran acá es una referencia histórica de lo que fue el Fortín Pavón en su construcción original. Este fortín en realidad se construye bajo la presidencia de Bartolomé Mitre en el año 1863. El 7 de enero de ese año acá llega una dotación de 46 hombres, el cual el comandante era Antonio Sonsa, y se construye este fortín. Ahora hay que entender que justo estamos hablando en un momento en el cual la campaña del desierto estaba muy afianzada. Recordemos que en esa época fueron años, digamos, de mucha pelea entre unitarios y federales, o sea, no había un gobierno constitucional, el gobierno constitucional llega mucho después, pero sí había un hombre que era muy poderoso en la política argentina, que era Juan Manuel de Rosas. Había la necesidad de aumentar la frontera, ¿por qué? Porque el objetivo de los gobiernos era poder poblar estas tierras. Volviendo sobre la historia y hablando un poco de la construcción, algo que caracterizaba a los fortines era la fosa. Todos los fortines tenían fosa, eso era algo natural. ¿Para qué era la fosa? Para que no pudieran ingresar. Tenía 4 metros de ancho por 3 de profundidad, terminaba con una base de 50 centímetros. Y toda la tierra que se sacaba se mandaba del lado de adentro del fortín, o sea que ya naturalmente tenían ya un talud original que servía como defensa. Lo que no tenían todos los fortines, que sí tuvo el Fortín Pavón, fue tener palos. Acá había más o menos 1500 palos de acacia negra, porque en ese momento había acacia negra en el río Sauce Grande. La gente que estaba acá tenía la posibilidad de tener esa leña. De hecho, no solo eso, de acá se abastecía de leña y madera la Fortaleza Protectora Argentina Bahía Blanca. O sea que la gente que estaba acá no estaba ociosa, sino que siempre estaban trabajando abasteciendo la Fortaleza Protectora Argentina. Bien, o sea que esto nace como una posta, y así estuvo por 30 años. Fue una posta militar hecho por la línea que formó Juan Manuel de Rosas, como le digo, digamos, podríamos decir desde Cañuela en línea recta o de Monte a Bahía Blanca. Él cada 7 o 8 luego fue dejando una posta militar. Con el futuro, algunos pasaron a ser fortines, otros quedaron como posta, pero hoy en día podemos ver que tenemos las localidades incluso. De hecho, acá los vuelos comerciales, si ustedes ven acá de Bahía Blanca a Buenos Aires, van directo, pasan por acá arriba, sí. O sea que era una línea recta con respecto a Buenos Aires. 7 de enero de 1863, cuando se construye este fortín, como ya mencioné, por una necesidad de que habían pedido, justamente como ya había muchos malonajes dando vuelta, el hecho de que necesitaba mayor defensa acá. Tener una posta implicaba tener 10-15 personas, tener un fortín implicaba tener 50 personas adentro o más. Así es como nace el Fortín Pavón, y como les digo, 46 hombres. Antonio Sonsa era el comandante de turno, tenía de segundo a un teniente primero, David Peña, un hombre salteño con mucho desempeño militar. Digamos que el más militar de rango era él. Había alférez de la Guardia Nacional, teníamos a Hipólito Gramajo, Salvador dos Santos, había cabos, sargentos. Pero ¿qué pasa? La vida en el fortín era muy difícil. De hecho, un hombre que lo vamos a mencionar al pasar, que era Roca, decía que los fortines en el medio del desierto no servían para mucho. ¿Por qué? Porque lo único que hacían era diezmar a las personas y por ahí matar la disciplina de los hombres. Y eso se da porque acá, si este fortín tuvo 15 años de vida en total, tuvimos acá una sublevación a muy pocos meses de ingresar, de formarse este fortín. O sea, el 7 de enero se conforma el fortín y se construye. El 16 de marzo acá hay una sublevación. ¿Por qué? Porque la gente la pasaba mal. Primero, David Peña era un salteño que los tenía con mucho rigor disciplinario. Por un lado, se ve que había mucho trabajo de mandar mucha leña y madera a la Fortaleza Protectora Argentina. Por otro lado, venían con un atraso de 6 meses en los sueldos. Y convengamos que la gente que estaba acá no era toda gente militar que estaba acostumbrada, sí señor, no señor. Había gente muy variada de todo tipo. De hecho, había 2 leyes que al gobierno les permitía reclutar gente. Entonces acá había un combo de personas, digamos, bastante variada. Pero bueno, había un albañil, Luis Corradi, y había un pulpero que era Máximo Flores. Los invito a que pasemos. Estos ranchos, así como lo ven, están reconstruidos. La primera etapa fue cercar el perímetro, la segunda fue reconstruirlo. Bueno, los albañiles acá que trabajaron, más allá de que está sentado un barro, esto tiene los esquineros de tronco, normalmente se hacía varillaje, con algo que abundaba. La entrada esa que nosotros tenemos ahí, que es un triángulo de la caballeriza, ahí llegaba a haber más de 45 caballos
patrios, más los caballos particulares, más vacas, bueyes, había de todo. O sea que la bosta era abundante. Con la bosta, la tierra y la paja vizcachera se hacían estas paredes. Construcción natural, atérmica totalmente, porque realmente si hace frío vos entras adentro estás a una buena temperatura y si hace calor está fresco adentro. En el norte se usa mucho, se tiraban los palos, se hacía después todo varillaje y se trabajaba a dos manos llevándose barro y esa paja entrelazada, con lo cual después se alisaba más y quedaban las paredes de adobe. Así se construía, techo a dos aguas y por supuesto de paja. Más allá de que las pajas estas también trabajadas, hay que ver de que realmente cuando llueve y con la inclinación que tiene el agua prácticamente no penetra, son ranchos muy estos. Abertura se hacía lo que se podía y si no había abertura se usaba el cuero. Sí, sí. Eso se utilizaba. Acá había otros ranchos, mejor dicho, hay 8 ranchos en total. Uno era La Guardia, que normalmente estaba dada por esto, los otros eran cuadras de tropa. Recordemos que en esa época la gente vivía con prácticamente nada. Claro. Era muy común dormir la gente en el suelo con el recado. En el mejor de los casos podían tener algún catre. El arma que tenían reglamentaria ellas era el sable. En ese momento el ejército les daba el sable y en el mejor de los casos, como estaba de guardia, el rémito de un solo tiro en aquellos años. Después, a pocos años, apareció un rémito de repetición, pero en ese momento era un rémito de un solo tiro. Parte de la construcción la pueden ver acá. Normalmente se usaba que el cuero. Por ahí se ven acá, el pedazo de cuero en la comandancia se ve mejor. Por ahí la parte eléctrica más o menos no existía, pero bueno, el techo a dos aguas, se mandaba todo lo que es la cumbrera y demás, y con esta manera se lograba. Las puertas eran más bajas, porque normalmente por ahí uno las ve y se da cuenta que uno ya medio como que entraban agachados, tampoco la gente era muy alta. Pero bueno, la comandancia que ahora van a poder ver, van a ver que se ve mejor el tema del trabajo de cuero ceñido y demás. Cuadra de tropa y por supuesto la comandancia que era más grande. Acá se encontraba Antonio Sonsa en ese momento, en la sublevación. Acá se puede ver el trabajo mejor del cuero ceñido. Bien, ¿por qué la comandancia más grande? Indudablemente el comandante era un sargento mayor, Antonio Sonsa, pero no es de extrañar porque inclusive en la Fortaleza Protectora Argentina también había un sargento mayor. Evidentemente las jinetas se las ganaban por valentía y por desempeño. Eso demuestra un poco la historia, porque como les nombré, el salteño David Peña, teniente primero, era el único oficial que había, digamos, de rango bien, que venía de una escuela militar, había sido incluso apadrinado por Urquiza. Ya Urquiza había sido presidente de los argentinos en 1852, recordemos que esto fue en 1863. De alguna manera, este hombre evidentemente tenía las jinetas bien ganadas, pero el segundo, como les dije, era David Peña, que era muy riguroso. Se le habían quejado a uno de los alférez, Salvador Los Santos, de que no lo quería, que se lo sacara de medio. El comandante desestima eso. Acá ocurre algo que evidentemente se pudo haber evitado, porque alguien que da testimonio de esto sobre el testimonial público de la sublevación fue Hipólito Gramajo, el alférez Hipólito Gramajo, que compartía junto con el alférez Salvador Los Santos el cuadro de tropa de acá al lado. Él se despierta en la madrugada del 16 de marzo con esa sublevación y los gritos de los sublevados, se da cuenta de la sublevación, si bien ya algo se sabía, intenta escapar saltando hacia la caballeriza. Cuando lo ven, le tiran un tiro, le erran, entonces se da a conocer de que estaba desarmado, que no lo tiraran. De hecho, cuando lo ven, le dice: está bien, Gramajo, vos no tenés nada que ver con todas estas mezquindades, y lo toman prisionero y lo llevan a la pulpería. Por supuesto, habían tirado abajo la puerta de la pulpería, se estaban llevando todo, y ahí se encuentran con el pulpero Máximo Flores, con el albañil Luis Corradi, había 6 mujeres. No vamos a meter ese tema acá, pero mujeres había en la línea de Fortines, merecen un capítulo aparte realmente. De esas mujeres tenemos el nombre solamente una, que era Paula, que también es tomada prisionera.
Y de alguna forma él lo lleva, incluso el que lo lleva es el sargento Viegra, que Viegra era el único vaquiano que había acá en el fortín. Él los encierra, incluso les dice que no estaba muy de acuerdo con lo que estaba pasando, que donde podía se iba a tratar de abrir el grupo. Bien, ¿qué es lo que ocurrió y qué ocurre después? Cuando él pasa todo esto, llegan a escaparse por las dudas que hubiera gente, porque se montó un revuelo, por supuesto, hubo algunos que escaparon, se los empezó a buscar. Él se va enseguida costeando el Sauce Grande, llega hasta un lugar que se llamaba, hasta en la Posta Grande, y ahí se encuentra con un paso que se llamaba Echeverría en esa época, donde consigue una carreta que lo lleva hasta la Fortaleza Protectora, y ahí da parte del fortín. Llega incluso a estar enfermo, porque inclusive el escribano cuando le toma testimonio tiene que acercarse al catre de él de alguna manera, y él ahí cuenta que todo lo que decía no sabía leer y escribir, era analfabeto, era muy común el alfabetismo en esa época, con 30 años de edad que tenía, y jurando de que iba a hacer todo lo que iba a contar era verdad. Entonces empiezan las preguntas de rigor, ¿qué había generado la sublevación? Entonces él empieza a contar que dice, bueno, la gente venía quejándose mucho del rigor disciplinario de David Peña, por un lado, de alguna manera había empezado a escasear la comida o le mezquinaban la comida y le daban normalmente eran raciones secas, le daban pesado en onza una determinada cantidad de carne y les daban una galleta, que una galleta también pesaba en onza, sería una galleta de 60 gramos, podríamos decir que era una torta frita grande, eso es lo que le daban. Entonces la gente ya venía quejándose por un lado de eso. Y lo otro peor era que hacía 6 meses que no cobraban. Normalmente cuando reclutaban a la gente para estas líneas de fortines, como les dije, ya no prosperaban, pero era muy común que les daban un porcentaje o les daban un valor. Pero ¿qué pasa? Esos atrasos no llegaban nunca al sueldo. Acá esta gente hacía 6 meses que no cobraba. Eso generó la sublevación, llevado adelante, según él comenta, que los que fueron un poco los que llevaron adelante esto, dan nombre. Por eso digo que él sabía cosas y no actuaron a tiempo. Había 2 sargentos, un tal Alves, era uno, y el otro era un apellido cortito también, que fueron los que originaron este motín. Dice, ¿quiénes gritaban? Bueno, se escuchaba mucho la voz cantante y sonante, dice, le decían el trompa, Juan Coronel, que era un soldado, dice, ¿qué decía? Que ahora que nos vengan a mezquinar la carne y todo griterío. Y lo primero que él se despierta, que viene lo triste de toda historia, que lo primero que atacan es la comandancia. O sea, él se despierta con los gritos, escuchando al comandante, diciendo, ¿qué quieren ustedes? Que habla, que todo el griterío. Y de hecho siente un tiro. Cuando siente un tiro y por los quejidos se da cuenta que el comandante lo habían herido. En realidad muere el comandante. El comandante lo encuentra muerto cuando viene la partida de la Fortaleza Protectora Argentina, lo encuentra muerto en la puerta de la cocina. Y a David Peña, que no lo quería, lo demuestran en la forma con que lo había matado. Quedó unos partes diario de que se encontraron con el cuerpo de la cana comandancia en el catre del comandante, y con la inhumanidad con que lo habían asesinado no hubo manera de poderlo trasladar para darle lo que correspondía como oficial al mando. Al comandante se lo lleva, o sea que David Peña queda enterrado acá. Terminando con la historia del fortín. Como les dije, después de esa sublevación, 5 años, esto quedó medio, en la nada. Justo en esa época se da lo que le comenté, las colonias de los ingleses, que ahí también hay mucho para contar, pero bueno, se da por ahí una redada de cuando le robaban lo mejor de la ganada, tomaban rápido acá, entonces hubo enfrentamientos. Sotelo muere en acción, no queda muy claro todavía en qué condiciones, porque hay 2 versiones. Una que él murió en el momento que, tuvo que actuar cuando hubo un enfrentamiento con los grupos por robo, más que nada. Y en otra dice que cuenta un sobrino, por lo menos de él, que decía que no, que fue que viniendo para acá se encontró porque estaba sitiado este lugar por originarios, y al momento de avanzar, en ese momento muere nación. Pero bueno, el asunto que muere nación. Bien, con todo esto se da cuenta que va acercándose el tema al final de la campaña del desierto, o sea que esto no tuvo mucho sentido de ser, hasta que llegamos a 1878, donde acá viene un vasco francés y le compra las tierras a un inglés que había acá, porque realmente las tierras estas se hicieron parcela y los primeros dueños eran ingleses. Walter Cole fue uno de los primeros ingleses. A esas tierras que eran parcelas de 2.676 hectáreas y fracción, después se las compra Guillermo Corrales, que tenemos una avenida que lleva el nombre de él, y a Guillermo Corrales se las compra Pedro Sandungaray. Pedro Sandungaray, acá donde estamos sentados, compra todas estas tierras, y después por iniciativa de su hijo, y viendo que como estaba el fortín y empezó a haber gente acá, había pequeños pobladores a 1000 metros de la casa de él, le sugiere de donar parte de las tierras. Así es como le dona parte de las tierras, por iniciativa de su hijo, se inscribe en las tierras en provincia en 1897, y en 1900, el 29 de agosto, oficialmente pasamos a llamarnos Pueblo de Sandungaray. Primero nos llamamos Pueblo de Corrales y demás. O sea que el fortín quedó dentro de las tierras de Corrales, se fue deshaciendo porque no tuvo sentido de ser. Qué lindo es compartir con gente como Lita y Dante, gente que ama a su pueblo y a su historia y la comparte con nosotros. Espero hayan disfrutado de este video tanto como nosotros esta visita. Les mando un abrazo grande a todos, gracias por estar del otro lado, los espero en el próximo video, un abrazo grande.